Gloria sea nuestro Dios, aleluya, bendito sea nuestro Señor. Aleluya, hoy día jueves, no se me quede en casa todos los miembros de la Iglesia TV Cristiana al Encuentro con Dios. Tienes un compromiso de venir al culto de Puerto Cristiano. No te puedes quedar en tu casa, no importa cuál sea tu problema, ven y busca al Señor, porque Él quiere bendecirte, Él quiere ayudarte, Él está presto para ayudarte. Él dice, hijito mío, si en algo habéis fallado, habéis pecado, abogado tienes para con el Padre en Jesucristo el Hijo de Dios. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué te resientes con Dios si Él no tiene la culpa de lo que te esté pasando? La culpa la tienes tú por haber tomado una mala actitud, por haber tomado una mala decisión, por haberte olvidado de lo que Dios te prohíbe que hagas. Entonces, no te resientas con Dios. Dios está ahí a tu lado para ayudarte, pero eres tú el que tienes que acercarte. Tú le faltas a Dios y quieres que Dios se acerque a ti. Tú tienes que acercarte a Dios y pedirle perdón si en algo le has fallado, o si necesitas ayuda, o si estás triste, desalentado. Tienes que venir a Dios. Él va a atenderte, va a darte fuerza, va a ayudarte, para que entonces tú tengas victoria en el nombre de Jesús. Quedarte en tu casa es peligroso, es hacerle caso al diablo, para que entonces te alejes más de Dios y seas presa fácil del enemigo. Hoy es culto de esfuerzo cristiano. Ven, ven. Ni no tienes ganas, ven. Trata de preparar una alabanza. O cuéntanos tu experiencia con Dios. Tranquilo, puedes decir, hermano, ayúdeme a orar, no tengo ganas de venir a la iglesia. Sé sincero con Dios y nosotros estaremos orando por ti. Pero si tú no nos dices, no sabemos cuál es tu necesidad. Pero ven aquí donde nos congregamos, donde le servimos a Dios, para que entonces Dios te bendiga, Dios te ayude, Dios te conceda lo que te hace falta. Y si estás siendo bendecido, todas las cosas están yendo bien, es cuando más tienes que acercarte a Dios a darle gracias. Seamos agradecidos a Dios. ¿Por qué te resientes con Dios? ¿Por qué te hace daño la bendición que Dios te da? Y te ocupas más de administrar lo tuyo, de ganar más, y le das menos tiempos a Dios. Cuando debe ser al contrario, mientras más Dios te bendice, ya sea económicamente o espiritualmente, más tienes que acercarte a Dios, más tienes que servirle a Dios. Muchas veces Dios no te bendice porque sabe que esa bendición no te va a ser para bien, sino para mal. Y entonces tú empiezas a sufrir y ves otros que prosperan y ves otros que están bien y tú dices, Señor, pero yo ¿por qué? ¿Por qué a mí no me bendices? ¿Por qué a mí no me responde lo que te estoy pidiendo? Porque sabe que si te da, te vas a apartar de Dios, te vas a resfriar, no vas a venir a la iglesia, te vas a quedar en casa y ahí es peligroso porque te puedes volver a Egipto. El diablo te puede llevar. Tú puedes decir, no, yo si quiero voy, o si no, no, el diablo es más poderoso que tú. Recuerda que el diablo fue un ángel de Dios en el cielo y fue expulsado por desobediente y está sentenciado al infierno por haberse sublevado a su creador. Pero tú no. Tú tienes la oportunidad mientras vives de acercarte a Dios y pedirle perdón si en algo le has fallado. O si no lo conoces, de poder conocer a Jesucristo, el único que puede ayudarte, que puede perdonarte y salvar tu alma del infierno. Pero tienes que acercarte a Dios. Así que ya sabes, no te quedes en casa. Ven, prepara tu alabanza. Allí a la hora que tienes tiempo, prepara una alabanza, aunque sea un corito. Pero dale algo a Dios de corazón. Muchas veces queremos dar regalos a Dios a través de la economía. Y cuando no hay, decimos, no tengo, Señor. Pero da lo que tienes a Dios. Él va a recibirlo con agrado y te va a bendecir. Busca a Dios y Él estará contigo para darte la victoria en todo el proceso que estés pasando. Así que ya sabes, ven 20 minutos antes, no vengas tarde. Te acostumbras a venir tarde y nos sentimos mal aquí cuando tú no llegas. Son las 8 y no vienes. Tenemos que a veces esperar y con los cuantos que lleguen empezar el culto. Ven a las 8. Para que juntos celebremos un culto de adoración, de alabanza a Dios y seamos bendecidos. Como dice la palabra, juntos en armonía, le demos la gloria al Señor. Eso es lo que a Dios le agrada, que nos reunamos, que estemos juntos, que busquemos juntos a Dios, que si tenemos necesidad nos compartamos para poder orar, para poder ayudarte. Pero si te callas, si te resientes y no vienes al culto, solo te estás haciendo daño. Que Dios te bendiga y que en esta noche vengas al culto aquí y juntos
estemos en la Iglesia TV Cristiana al Encuentro con Dios, dándole gracias a Dios, llenándonos del Señor a través de su palabra, llenándonos del Señor a través de las alabanzas, cogiendo una palabra a través de la lectura bíblica y estando dispuesto nuestro corazón para servirle al Señor. Que mi Padre Jehová los bendiga. Yo los espero. 20 para las 8. Yo estoy abajo, parado allí esperando que vengan, mirando si ya aparecen por la esquina, y cuando veo que vienen me alegra, porque su presencia de ustedes en el culto me da fortaleza a seguir trabajando. Así que continuemos sirviendo al Señor. Vengamos al culto. Hoy día jueves, culto de Esfuerzo Cristiano. 20 para las 8, debes estar aquí para estar orando. 8 en punto empezamos. No llegues tarde, procura llegar a la hora. En el nombre de Jesús de Nazaret te invitamos y te hacemos reflexionar. ¡Aleluya! El día sábado 19 vamos a estar con nuestros hermanos de la Iglesia Evangélica Misionera Un Pacto con Dios, que está ubicado en Alfonso Ugarte, Manzana X, lote 1, en La Esperanza Baja, Chimbote, Ancash, Perú. La iglesia queda frente al Mercado Nueva Esperanza. Allí estarán nuestros hermanos haciendo el cierre de aniversario, porque su aniversario es el 18 y el 19, el viernes y el sábado. Nosotros estamos el sábado allí para transmitir directamente todo el evento de cierre de aniversario de la iglesia Un Pacto con Dios. 7:30 estaremos haciendo las transmisiones, así que usted podrá verlo que esté lejos a través de su pantalla, de televisor. Usted le conecta con el Wi-Fi a su televisor y usted entra al Encuentro con Dios TV y va a verlo directo lo va a ver lo que estamos haciendo allí en el cierre de aniversario de la iglesia Un Pacto con Dios. Así que el día 19 estamos a las 7:30 de la noche transmitiendo directo a través de nuestro sede de televisión virtual al Encuentro con Dios TV. Estamos saliendo a todos los eventos que los pastores nos inviten. Solo tiene que llamarnos al 958-416-954. Y coordinamos y nos da usted a través, ese número también es WhatsApp, y nos da usted la ubicación, cómo podemos llegar, y nosotros estaremos ahí para transmitir directamente a través de nuestro sede de televisión virtual al Encuentro con Dios TV, todo lo que usted haga allí por la actividad que esté realizando, ya sea una campaña, ya sea un aire libre, ya sea un aniversario. Nosotros estamos para servirle porque eso es el ministerio que Dios nos ha dado. Transmitir el trabajo de los siervos del Señor para la gloria de nuestro Dios. Así que cualquier iglesia, nosotros trabajamos interdenominacional. Estamos organizados para estar dentro de la ley peruana como una asociación cristiana, pero trabajamos con todas las organizaciones cristianas. Tampoco estamos invitando a los miembros de su iglesia a que vengan a trabajar con nosotros, porque nosotros estamos para servirle a ustedes. Así que no hemos venido a dividir, hemos venido más bien a fortalecer, a juntarnos para hacer el trabajo que Dios quiere, porque recuerde que todos somos miembros de la iglesia de Jesucristo. Componemos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Así que ahora aquí estamos organizados por diferentes grupos, nombres, instituciones, pero delante de Dios, todos los redimidos con la sangre del Cordero, somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros de la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia que Cristo viene a llevarlo, a levantarlo de aquí. Tratamos de estar a cuenta con Dios y juntémonos para seguir difundiendo el Evangelio de Jesucristo. Así que ya sabe, el día sábado 19, estamos transmitiendo a las 7:30 directo el cierre de aniversario de la iglesia Un Pacto con Dios. Gloria sea al Señor. El día 21, 22 y 23 hay una campaña en la Loza Deportiva de la Unión. Esto se van a hacer 3 días y estará empezando a las 7 de la noche. ¿Es usted bienvenido? Dios me lo bendiga. El día 26 y 27 está de aniversario en la Iglesia Evangélica de Cristo del Perú en La Esperanza Baja. Quirón Francisco Bolognesi, Manzana Eñe, lote 6, en La Esperanza Baja, Chimbote, Ancash, Perú. Así que nuestros hermanos están de aniversario el día sábado y domingo, 26 y 27, y han hecho un programa para todo el día. Dice, el día 26 de noviembre, 5 de la mañana, oración a amanecer con Jesús. 8 de la mañana, desayuno. 9 de la mañana, enseñanza bíblica.
12:30 almuerzo. 3 de la tarde enseñanza bíblica. Y 7 de la noche el culto celebrando el aniversario número 56. Sí, 56 años de existencia de la Iglesia Evangélica de Cristo del Perú en La Esperanza Baja. El día domingo 27 también hay a las 5 de la mañana oración de amanecer con Jesús. A las 8 de la mañana desayuno, a las 9 desfile por las calles principales de La Esperanza Baja. La iglesia estará desfilando y todos los que deseen acompañarlo. A las 12:30 el almuerzo. Después del almuerzo hay un receso hasta las 7:30, que es el culto central, cerrando ya el aniversario número 56 de la Iglesia Evangélica, Iglesia de Cristo del Perú en La Esperanza Baja. Así que ya sabe, son bienvenidos, están invitados, no se queden en casa, porque nuestro Dios quiere que nos juntemos para dar testimonio ante todas las personas que nos conocen y vean cómo celebramos el aniversario los cristianos difundiendo el Evangelio de Jesucristo. Gloria sea a nuestro Señor. Dios bendiga a los diferentes pastores que nos invitan para poder estar presentes allí. Los que deseen, los pastores que deseen que los difundamos a través de la plataforma virtual, porque aquí tenemos la iglesia al encuentro con Dios, pero también tenemos el Ministerio Evangelístico TV Cristiana al encuentro con Dios. El Ministerio Evangelístico se dedica a hacer las transmisiones a través de la plataforma virtual que tenemos de al encuentro con Dios. Así que tenemos nuestras transmisiones todos los días de lunes a viernes a partir de las 10 hasta las 11:30. Y después de las 11:30 empezamos nuestro programa grabado hasta las 2 de la tarde. Empezando con un mensaje a la conciencia expuesta por la misión del hermano Pablo y la programación de diferentes salmistas que les ponemos desde aquí para que usted pueda disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. Eso es todos los días de lunes a viernes. El día domingo estamos saliendo a través de Radio Superactiva en Santa 105.5 FM y también a través de la plataforma virtual del Facebook de Radio Superactiva. Todos los días domingos a partir de las 12 del mediodía. Así que bienvenidos, que mi Padre Jehová los ayude, los bendiga y escríbanos cualquier mensaje y nosotros estaremos respondiéndole. Gloria sea al Señor. Así que cada uno de vosotros, los que deseen sacar programa, tanto a través de esta plataforma virtual de Al Encuentro con Dios o a través de Radio Superactiva, llame o escríbenos al WhatsApp 958-416-954 y estaremos coordinando su participación. Gloria sea a nuestro Dios. Ya está nuestro pastor Sixto Gómez Ayala aquí para compartir la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a nuestro Dios para que podamos cada uno de vosotros disfrutar. Así que vamos entonces a dejar con nosotros. Pastor Sixto Gómez Ayala, muy buenos días, que mi Padre Jehová lo bendiga. Que Dios le bendiga. Hermanos Cisneros, Dios bendiga a toda la audiencia de TV Cristiana, al encuentro con Dios. Gracias al Señor por permitirme hoy día jueves estar aquí presente y poder compartir la palabra del Señor. Quisiera pues invitarles a abrir sus Biblias a los que tienen, hermanos, presente a la mano, en el libro de Números, el capítulo 21, el capítulo 20, el versículo 2 hacia el 12. Vuelvo a repetir, Números capítulo 20, versículo 2 al 12. Dice así la palabra del Señor. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña,
a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Vamos a darle gracias al Señor por esta porción de su palabra que hemos leído, para sacar de ella la enseñanza o el mensaje en esta hora. Te doy gracias, oh mi Dios, por permitirme estar una vez más aquí en los ambientes de TV Cristiana, al encuentro con Dios, para difundir tu palabra, para proclamar tu evangelio, Señor, a través de estas redes sociales, y poder llegar a diferentes partes del mundo, oh Señor, donde hay almas, Señor, sedientas de tu palabra, donde hay almas que están, Señor, con ese deseo de querer escuchar el mensaje de tu palabra y poder en ellos haber un cambio en su vida, una renovación paulatinamente, porque eso es lo que tú nos hablas en tu palabra, que el cambio, Señor, no es un cambio radical, es un cambio paulatino, poco a poco, de acuerdo al esfuerzo que nosotros hagamos por buscar estar cerca de tu presencia. Gracias, Señor, y en esta noche que sea tu palabra la que concientice los corazones de mis hermanos y de mis amigos y de cuantas personas que estén, Señor, a través de estas redes sociales, escuchando y viendo este mensaje. Gracias, Señor, y en tu nombre hablaré de tu palabra, sabiendo que tú estás obrando a través de mí. Soy tu siervo, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad. Gracias te doy, oh mi Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar en esta mañana siempre concerniente a la historia de Moisés. Seguimos hablando y hemos podido leer que la congregación, o sea, el pueblo de Israel, había acampado en Cades nuevamente. Digo nuevamente porque la primera generación que salieron de Egipto, Dios los mandó al desierto cerca al Mar Rojo para que allí perecieran todos, porque por causa de su incredulidad, por causa de no creer al mensaje de los 12 espías, 10 trajeron noticias, informes negativos, informes que causaron miedo y temor, y solamente 2 trajeron noticias positivas. Pero más pudo los 10 espías que fueron motivar al pueblo, incentivarlo al desaliento y al desánimo con sus informes negativos. Y por lo tanto, Dios castigó a esa generación, porque desde que lo sacó de las tierras de Egipto hasta el lugar de Cades Barnea, tan solamente a un paso para llegar a las tierras de Canaán, entonces por cuanto no confiaron en la promesa de Dios, sino murmuraron, y la murmuración no era contra Moisés, sino contra Dios, porque Moisés y Aarón eran siervos de Dios. Todo el poder, toda la bendición venía directamente de Dios. Y por lo tanto, ellos al murmurar estaban despreciando las bendiciones de Dios. Y Dios les había proveído desde que salieron de Egipto todo. A pesar de sus provocaciones, a pesar de sus murmuraciones, nunca les faltó alimento, nunca les faltó agua, tuvieron de todo. Tuvieron frescura, porque en pleno desierto que ellos caminaban,
esa nube era sombra refrescante para ellos. Y en la noche había luz resplandeciente. Cuando ellos tenían que caminar en esa oscuridad, por esos desiertos en plena noche, ahí estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, porque Dios es luz resplandeciente que les alumbraba todos los días de su peregrinaje hacia las tierras de Canaán. Entonces, por esta razón, ellos regresaron cerca al Mar Rojo y ahí perecieron. Entonces, en esta oportunidad que estamos leyendo esta porción de la palabra del Señor, no es la generación antigua, es la nueva generación, los que quedaron de 19 años para abajo. Como pasaron 40 años en el desierto hasta que murió el último anciano que salió de las tierras de Egipto, entonces, hermanos, aquellos que tenían 19 años, ya tenían pues 40 más 40, 59, casi cerca de 60 años. Y así sucesivamente para abajo. Esa era la nueva generación que nuevamente emprendieron la marcha hacia las tierras de Canaán, porque Dios les dio la autoridad y le dijo a Moisés que nuevamente enrumbaran hacia las tierras de Canaán con la nueva generación. Pero ¿qué resulta? Hermanos, en el trayecto que uno va a las tierras de Canaán, así como nosotros como iglesia de Cristo, vamos también rumbo a esa patria celestial, hermanos, vamos a pasar por un proceso. Vamos a ir por un camino escabroso, pedregoso, como lo iba el pueblo de Israel, porque para llegar a la presencia de Dios, para heredar la vida eterna, tenemos que pasar por ciertas opresiones que nos sirven para experimentar, para madurar, para valorar las bendiciones de Dios. Por eso es que cuando ellos llegaron a Cades Barnea, ya estaban a un paso de las tierras de Edom. Y las tierras de Edom ya pues eran tierras fértiles, eran tierras productivas, era un pueblo. Ellos estaban en Cades Barnea, era un desierto. Cades Barnea era un desierto, pero estaban ya a un paso, cerca para entrar a las tierras de Edom, porque Dios les había dicho que iban ellos a entrar por ese terreno. Y se iban rumbo a las tierras de Canaán. Pero miren, siempre, hermanos, para obtener algo positivo hay que pasar por una prueba. Y Dios permitió que el pueblo pase por esta prueba y se secaron, hermanos, los ríos que le abastecían de agua al pueblo de Israel. Porque ya no era necesario. Ellos tenían que tener fe. Si su mente estaba positivamente activa, ellos tenían que pensar que si ya estaban a cierta distancia para llegar a estas tierras de Edom, donde eran tierras fructíferas, donde había agua, donde había comida y había de todo, entonces simplemente lo que ellos tenían que hacer era hacer un esfuerzo y llegar hacia ese lugar. Pero sabes, cuando les faltó el agua, lo primero que hicieron, murmurar, igual como murmuraron sus padres. O sea, no pensaron y comenzaron a lamentarse y comenzaron a criticar y dijeron, hubiésemos preferido morir juntamente con nuestros padres, con nuestros hermanos. O sea que ellos deseaban la muerte. Qué mal agradecidos, hermanos. Y esto está sucediendo en este tiempo con nosotros también, muchas veces con la iglesia de Cristo. A veces cuando las cosas no nos salen bien, cuando a veces no logramos el propósito que nos hemos trazado, a veces cuando nos viene la prueba, muchos lamentamos habernos entregado al Evangelio, habernos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Y eso es peligroso. Para eso tenemos esta historia, esta enseñanza, para prevenirnos de estos actos, hermanos, que llevaron a ofender a nuestro Dios.
ellos comenzaron a murmurar y comenzaron a criticar a Moisés. Que el lugar donde ellos estaban no había agua. Es cierto, se había secado el caudal que llevaba agua y les abastecía a ellos. Pero esto Dios lo permitió porque si ya estaban a un paso de entrar a la frontera de Edom, de los edomitas, entonces, ¿por qué lamentarse? Simplemente lo que ellos hubiesen hecho es alegrarse, el saber que tan cerca haremos un esfuerzo, llegaremos a ese lugar. Ahí hay bastante agua, hay bastante alimento y compraremos, porque eso es lo que Dios le dijo. Cuando vayan a ese lugar, ustedes no se aprovecharán, sino comprarán con su dinero los alimentos. Aún el agua los comprarán para que ellos le den. Y no traten de pelear contra los edomitas, porque los edomitas eran descendencia, eran familia del pueblo de Israel, porque eran descendencia de Esaú, hermano de Jacob. Así es que, hermanos, eran familias. Por esta razón Dios les había dado esas tierras a los edomitas. Y por eso le dijo Dios al pueblo de Israel: no harás guerra con ellos. Ellos, al ver que ustedes llegan a ese lugar, el miedo les invadirá a ellos y las facilidades se les brindará, porque yo estoy con ustedes. O sea que cuando Dios está con su pueblo, hermanos, el enemigo tiembla. Eso tenemos que creer. Y por eso, hermanos, ¿pero qué pasó con esta murmuración? Defraudaron, hermanos, a Dios nuevamente el pueblo, el nuevo pueblo, la nueva generación. Y Dios le dijo, Moisés se sintió mal porque él sabía que la murmuración no era contra él ni contra Aarón, la murmuración era contra Dios y sabía que Dios le iba a castigar. Y como Moisés siempre ha sido un símbolo de Cristo, él se postró en el templo, en el tabernáculo de Dios, a las puertas del tabernáculo, y comenzó a interceder por el pueblo porque sabía que ese pecado era pecado de muerte. Y por esta razón, Dios se presentó ante Moisés y le dijo: anda a la peña. Dios es grande en misericordia. Él no miró la murmuración, pero sí le dijo: anda a la peña, Moisés, y hablarás a la peña para que brote agua. La peña representa a Cristo. Él tenía que hablar de Cristo. Él tenía que hacerle reflexionar al pueblo, reunirlos en esa peña y hablarles que es Dios, que es Cristo, el quien está obrando a través de Moisés y de Aarón. Y que las críticas no eran contra Moisés ni contra Aarón. Tienen que entender que es contra Dios. Y por lo tanto, cada murmuración, la consecuencia es la muerte. Es castigo de Dios. Eso tenía que llamarle a reflexión y exaltar el nombre de Dios. Pero Moisés ya era una persona anciana. Los años se le vinieron encima. Y quizás por la edad que tenía, perdió la paciencia. Porque sabemos que Moisés era amigo de Dios. Era el hombre que cara a cara conversaba con Dios. Entonces, pero la vejez le traicionó. Perdió la paciencia. Ya era anciano. Ya estaba bordeando cerca de los 120 años Moisés y Aarón. Eran ancianos. Y no pudieron resistir que nuevamente aquella nueva generación se asemejaran a sus padres, a los que salieron de Egipto. Se dejaron dominar por la ira y por la cólera. De eso tenemos que cuidarnos, porque eso es dar una puerta abierta al enemigo. Esto era lo que sucedió. Moisés lo reunió al pueblo, a la congregación en la peña. Pero ¿saben qué dijo? Ellos, cuando el pueblo se reunió, lejos de exaltar el nombre de Dios, lejos de dar el mensaje de Cristo, ellos dijeron en su cólera. Les exaltaron y los llamaron la atención al pueblo, pueblo rebelde y terco, igual que sus padres. Pero ahora van a ver, os haremos brotar agua de esta peña. Se dieron la facultad
de exaltarse a ellos mismos. Os haremos. Hermano, nosotros somos siervos de Dios. El poder no nace de nosotros. El poder y la bendición viene de nuestro Dios y obra a través de nosotros. No tenemos por qué exaltarnos o envanecernos a nosotros mismos. Recordemos que somos siervos de Dios para hacer la voluntad de Dios y no para vanagloriarnos. Y él se atribuyó vanagloriarse. Por esta razón infringió las normas de Dios y Dios lo castigó, tanto a Moisés como a Aarón. Y le dijo, por tanto, no obedecieron a mi ordenanza, me defraudaron, elogiándose a ustedes mismos. No hablaron a la peña, sino lo golpearon. La peña era Cristo, representaba a Cristo. Y Cristo jamás iba a ser herido dos veces. Cristo iba a venir una sola vez y ser herido y molido por nuestros pecados, pero una sola vez, no dos veces. A Él no le podemos herir tantas veces. Así es que, hermanos, todo estaba dentro de un plan de salvación y todo se tenía que cumplir al pie de la letra. Y esto no lo cumplieron Moisés. Y por lo tanto, Dios le quitó el privilegio de que ellos o que Moisés y Aarón sean los encargados de meter a la congregación o de llevar a la congregación a las tierras de Canaán. Por lo tanto, le dijo, no meterán ustedes a esta congregación a las tierras de Canaán, por cuanto desobedecieron mi palabra. ¿Qué nos enseña, hermanos, esta historia? ¿Qué nos enseña para este tiempo? ¿Qué nos previene? Para los que estamos al mando de la obra del Señor, para los que tenemos un liderazgo dentro de la congregación. No debemos exaltarnos a nosotros mismos. Debemos siempre mantener la sencillez y la humildad, porque eso nos llevará a heredar la vida eterna. La jactancia, el ego, el carácter natural, no, hermanos, son obras de la carne y no podemos acomodarlo a las obras del Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, esta enseñanza, esta historia nos manda una reflexión para cada uno de nosotros. Esperando, hermanos, que hayan podido captar y entender este mensaje. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos, y seguiremos trabajando y seguiremos predicando el mensaje a través de estas redes sociales. Sé que llega a muchos corazones que verdaderamente lo necesitan. Dios le bendiga. Bendiciones, hermanos. Amén.